Mientras estaba cantando ahorita de atrás y meditando, pensaba que no es algo a la ligera decir, ven Señor, con toda convicción. De hecho, solo la iglesia de Cristo puede decir eso. Para los que están bajo condenación, no es ninguna alegría decir, ven Señor. Ni siquiera está en sus labios esta frase. Pero nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, tenemos el anhelo. Dios ha puesto ese anhelo en nuestros corazones. Y pensar en estas cosas que cantábamos sobre sus promesas de redención debería ser un bálsamo esta mañana para nuestros corazones. Cuando miramos el cumplimiento de las Escrituras en un mundo caído en el que vivimos, en el cual el sufrimiento, las dificultades, el dolor es lo que abunda cada día. No solo lo que hemos vivido como país, sino viendo constantemente, incluso esta semana con todas las noticias de esta situación, ustedes saben, entre Rusia y Ucrania, y simplemente una más de todo lo que provoca el corazón del hombre. Por eso el anhelo de la redención es latente en el corazón del creyente. Y nosotros como iglesia tenemos un privilegio grande y una responsabilidad grande delante de Dios para traer esperanza. Porque nosotros, en medio de todas estas dificultades, tenemos una esperanza en Cristo que el mundo no tiene. Así que esta semana, mientras estudiaba el tema que vamos a estar viendo hoy, que Dios me humilló, me quebrantó, me confrontó y me hacía sentir cada vez más pequeño, más indigno, más inmerecedor, y ahora que estoy acá delante de ustedes, delante del pueblo de Dios, simplemente es más grande la sensación. Yo no merezco estar delante del pueblo de Dios, no merezco estar delante de su amada iglesia. Y entender estas cosas a la luz de promesas y verdades como las que acabamos de cantar es importante. Esta mañana vamos a estar meditando en estas cosas acerca de la iglesia, conceptos o malos conceptos que tenemos acerca de la iglesia. Y lo que anhelo es que Dios pueda de igual manera mostrar a tu corazón si has estado equivocado y todavía si hay cosas y razones más profundas por las cuales no estás amando a la iglesia de Cristo. Así que quiero pedirte que podamos orar juntos, me acompañes a orar, y creo que ante un tema tan precioso, mis palabras, si uso simplemente mis palabras, voy a quedar muy corto, pero mi anhelo es que sea el Espíritu Santo y su palabra tocando los corazones para que podamos apreciar el valor de la iglesia. Acompáñame en oración. Padre nuestro, te agradecemos por esta mañana, Señor, por la belleza, Señor, de Cristo que nos permite ver, Señor, y reconocemos que no es nuestra capacidad ni nuestra habilidad, Señor, humana. De hecho, si fuese por nosotros, Señor, solamente estaríamos corriendo lejos de ti, Señor. No estaríamos anhelando tu regreso, Señor. Estaríamos desesperados porque no regreses, por no verte, por no estar contigo, Señor. Pero gracias, Señor, porque reconocemos tu obra en nuestras vidas como iglesia. Y te pido, Señor, que uses tu palabra esta mañana, Señor, y pongas los pensamientos correctos y las palabras correctas en mi boca, Señor, para que sean de bendición para tu iglesia, Señor. Todo depende de ti, Señor, todo depende de tu Espíritu Santo, y solo tu palabra tiene poder para transformar los corazones y aún, Señor, para traer vida espiritual a aquellos que aún todavía no te conocen, Señor. Así que dejamos, Señor, este tiempo de predicación en tus manos, Señor, para que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada mirábamos en la prédica, Luis nos enseñaba acerca de temas fundamentales para nuestra vida, como era entender nuestra identidad y por ende tener un propósito más claro. Si logramos entender quiénes somos, va a ser mucho más claro para nosotros saber qué debemos hacer. Fue de mucha bendición poder reflexionar y recordar lo que Cristo hizo en nuestra vida, a los que hemos nacido de nuevo. Quiénes éramos antes de conocer al Señor y quiénes somos ahora en Él. Podemos dar gloria en cada situación a Dios
por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y si somos hijos de Dios, si somos esta parte del cuerpo creyente, por supuesto vamos a experimentar mucho gozo haciendo las cosas que dan gloria a Dios. ¿Y quién de nosotros no quisiera estar experimentando gozo? De hecho, se hablaba de eso la semana pasada también, porque había una reflexión sobre la causa de tanta depresión, desánimo, confusión. Y muchas veces es por no saber a dónde vamos, porque solamente estamos sobreviviendo. Y no hay una manera más triste de vivir que sobreviviendo como montados en una balsa que te lleva ni sabemos dónde. Lo triste es que muchas veces en nuestra negligencia y dureza de corazón lo que hacemos es alegar que esta es la soberanía de Dios. Dios me está llevando no sé dónde, pero es su soberanía. Y nunca ha sido la voluntad de Dios que caminemos sin un rumbo fijo, ni que sepamos hacia dónde tenemos que ir y apuntar a las cosas correctas. Hemos estado aprendiendo en la serie de prédicas de Romanos, esta es la tercera, estamos todavía en el capítulo 1, y lo que hemos estado viendo son aspectos de la vida de Pablo que nos enseñan cómo vivir y la identidad firme que en Cristo que él tenía. Esto produjo en él propósitos claros, tenía una misión clara y no estaba desperdiciando su vida. Eso es algo que nosotros deberíamos de anhelar. Solo cada uno de ustedes sabe en el fondo de su corazón cómo se siente respecto a estos temas. El propósito de tu vida, si sentís que estás simplemente despertándote cada día y en un ciclo semanal o mensual, o esperando simplemente que termine el año para ver qué trae el próximo. Pero no hay una dirección clara en tu corazón, ni hay anhelos profundos porque no están alineados a los anhelos del Señor. Entonces tu persecución por encontrar gozo es vacía, es perseguir el viento. Y por supuesto va a ser frustrante. Así que gloria a Dios porque entender su palabra, entender su carácter y entender sus propósitos nos da una dirección clara para no estar desperdiciando nuestra vida. Sabemos por el libro de Hechos y las cartas de Pablo cuánto este hombre sufrió por amor a su iglesia. Y pasar todas estas dificultades que el apóstol Pablo pasó con el gozo y la esperanza que él expresaba en sus cartas no habría sido posible sin el Espíritu Santo en su corazón. Son demasiado difíciles lo que está plasmado en las Escrituras, lo que podemos ver, que no es lo mismo haberlo vivido, lo que podemos leer ahí y percibir. Pero aquí hay algo importante. ¿Acaso no es ese mismo Espíritu Santo que está en nuestros corazones? ¿O es que esto era algo especial para el apóstol Pablo? El hecho de poder gozarse y tener una esperanza clara y pasar por las dificultades, ¿era algo que Dios le dio a él? ¿O Dios ha capacitado a cada uno de nosotros como creyentes para que podamos experimentar y tener la misma convicción que Pablo? En 2 de Pedro 1:3 encontramos, dice, mediante su gran poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. Entonces, vivir una vida que glorifica a Dios en medio de las dificultades en un mundo caído es posible por promesas como esta. Dios no solo nos ha dado una identidad, no solo nos dio un propósito, también nos ha dado los recursos, toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales y todos los recursos que necesitamos para llevar a cabo este propósito. Y dentro de estos recursos está la iglesia. Esta mañana vamos a estar en Romanos 1, 8 al 15, así que les voy a pedir que me acompañen para que podamos leer juntos el texto. Romanos 1, 8 al 15, dice: ante todo les digo que, mediante Jesucristo, le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que, Dios mediante, se presente la oportunidad de por fin ir a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes.
Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles. Siento una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado, como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Amén. Entonces lo que podemos ver aquí es Pablo expresando su anhelo por visitar la iglesia en Roma. Pero recordemos el contexto que hemos estado escuchando en las últimas prédicas, lo que está ocurriendo entre los cristianos romanos en este momento. Estaba presente una división entre los cristianos gentiles y los judíos. Había un ambiente de menosprecio y falta de unidad en esta iglesia. Y lo que el apóstol Pablo hace es intervenir para involucrarse. Pero lo que él muestra es más que un simple deseo por ir a visitar la iglesia. Lo que está buscando Pablo, o lo que está mostrando el corazón, es un amor profundo por la iglesia de Cristo. Algo importante que hemos venido viendo y que no es casualidad, que se ha venido remarcando, es que podemos notar que Pablo no fundó esta iglesia y Pablo tampoco había estado en esta iglesia anteriormente. Sí sabemos por Romanos 16 que Pablo menciona y hace una lista con nombre de algunos creyentes en Roma que él probablemente conocía. De hecho, había unos que sí conoció anteriormente. Pero en términos generales no es una iglesia con la que estuviera familiarizado o que hubiera logrado gran intimidad. Y esto nos hace pensar en algo, y es por qué entonces Pablo estaba tan preocupado por esta iglesia. ¿Por qué él estaba dedicando tiempo en sus oraciones? ¿Y por qué estaba dispuesto a ir hasta allá? Bueno, porque Pablo amaba a la iglesia. Entonces, una pregunta para nosotros esta mañana es, si Pablo amaba a esta iglesia a la que no conocía, ¿estás vos amando la iglesia que sí conoces? ¿La iglesia a la que Dios te ha llamado a pertenecer? ¿La iglesia que Dios ha provisto para tu crecimiento? Tal vez tu respuesta sea sí, porque has pasado tiempo aquí sirviendo o involucrándote hasta cierto punto. Pero antes de responder a la ligera, quiero animarte que podamos ver esto bajo el estándar correcto. Cuando vemos la vida de Pablo, fácilmente vamos a notar que este hombre se entregó en amor sacrificial por la iglesia. De hecho, recuerdo un comentario que MacArthur dice respecto a esto, que dice que si Cristo se entregó y dio su vida por la iglesia en términos de redención, el apóstol Pablo lo hizo en términos de servicio. Y esto es lo que debe llamarnos la atención, que Pablo siempre nos llamó a ser imitadores de él, como él lo era de Cristo. Entonces nuestro estándar siempre ha sido Cristo. Y pensando en eso, ahora podemos volver a hacer la pregunta, ¿estás amando la iglesia? La semana pasada, Luis hizo una pregunta muy interesante que decía cuál era el secreto del apóstol Pablo para mantenerse tan enfocado y tan firme. Nosotros podemos hacer una pregunta similar en el contexto que estamos leyendo y preguntarnos cuál era la motivación de Pablo para amar con tanta pasión la iglesia. Porque puede ser que reconozcas que no estás amando la iglesia como deberías y te preguntes, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál debería ser mi motivación? Bueno, Pablo entendía que a quién le pertenece la iglesia, cuál es el valor de la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia. Y son aspectos en los que vamos a estar meditando esta mañana. Pablo no tenía problemas en invertir su tiempo, sus energías, sus recursos y enfocar sus planes y su vida entera en la iglesia porque entendía el alto valor que la iglesia tiene. Nuestro punto número 1 esta mañana dice que la iglesia de Cristo es obra de Dios y tu concepto de ella determinará tu amor por la misma. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu concepto de la iglesia? Tomar unos segundos y pensar en primer lugar, ¿cuál es tu concepto de la iglesia? Hay muchos factores que pueden haber influido en el concepto y percepción que hoy tenemos de la iglesia.
nuestro trasfondo, nuestro contexto, cómo fuimos criados, cómo fuimos instruidos respecto a la iglesia, van a influir en lo que hoy tenemos como concepto. Por ejemplo, algunos de nosotros crecimos en la iglesia católica, me refiero a la iglesia católica romana, ¿no? La que conocemos, y lo que hacía, y voy a hablar por mi experiencia en este caso, era asistir a una misa cada cierto tiempo, pero se trataba, en mi caso, de ir más cuando había como una necesidad de un auxilio, pero este auxilio se trataba más como cuando queremos apagar un fuego. Solo ir en el momento que me siento que estoy hasta el cuello, o bien cuando el peso del pecado en mi conciencia se ha acumulado tanto que no lo soporto, pero no iba en búsqueda de un arrepentimiento o buscando cómo abandonar ese pecado. Se parecía más a una situación donde lo que quería era que la pizarra fuera borrada solo para tener más espacio y continuar llenándola. Entonces, el hecho de haber crecido en este contexto, en muchos aspectos pudo haber marcado mi corazón para tener un concepto bajo y equivocado de lo que es la iglesia. Quiero decirte algunas cosas que la iglesia no es. Tal vez en tu contexto puedas identificar otro montón de cosas que la iglesia no es, de las que has aprendido a lo largo de tu vida y a que ahora Dios, por su palabra, está abriendo tu mente y dándote dirección correcta respecto a esto. Así que voy a mencionarte solamente algunas. La iglesia no es un club social donde busco reunirme y pasar el tiempo con personas que tienen buenas costumbres. Ya no me gusta juntarme con aquellos y veo que en la iglesia hay gente que tiene mejores costumbres, son más agradables, no me andan mintiendo, no me andan engañando, entonces lo busco, pero más como un club social. La iglesia no es un programa de rehabilitación que me ayuda a dejar vicios y ser alguien moralmente mejor. La iglesia no es un centro de terapia donde consigo ser una mejor persona. O como es tan famoso decir ahora, donde consigo la mejor versión de mí mismo. Y definitivamente la iglesia no es un centro motivacional donde vamos a escuchar un coach que te enseña a vivir con éxito. Si algunos de estos conceptos han estado en tu mente o parecido a algo así, quiero animarte a tirar a la basura todos estos pensamientos y permitir que sea la palabra de Dios mostrándote el verdadero valor y propósito de la iglesia. Porque todos estos conceptos lo que hacen es minimizar el verdadero valor de la iglesia de Cristo. Miremos que en los textos, en los versículos 8 al 10 del texto que estamos estudiando, bueno, el 8 precisamente, lo que notamos es lo que Pablo hace en la mayoría de sus cartas. Si vemos 1 Corintios, Pablo hace un llamado, dice a ustedes los elegidos para ser el pueblo santo, pero dice doy gracias a Dios por ustedes. Lo mismo hace en Efesios, dice que toda la alabanza sea para el Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Lo mismo hace en Filipenses. Oro por ustedes y lo hago con alegría. ¿Y qué dice después? El que comenzó la buena obra en ustedes la va a terminar. Lo que podemos ver aquí es que Pablo da gracias a Dios constantemente. E incluso en el texto que estamos leyendo esta mañana, dice que él da gracias a Dios por la iglesia y porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en él. Pero Pablo no está haciendo un elogio a la iglesia como tal, porque lo vemos en Romanos, más adelante en Romanos capítulo 11, refiriéndose al pueblo de Israel. Pablo dice, han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Lo que Pablo está haciendo y lo que hacía constantemente en sus cartas era reconocer la obra de Dios en la iglesia, que la iglesia le pertenece al Señor y que depende de la gracia del Señor, por lo tanto la alabanza es hacia el Señor. Y esto nos va dando una dirección más clara de cuál es el valor de la iglesia. Se va inclinando no tanto a las personas que vemos, no tanto a lo que nosotros podamos hacer, y podemos hacer muchas cosas buenas como iglesia, pero ahí no radica el valor de la iglesia. Pablo sabía esto y muestra su agradecimiento. Entonces podemos entender que un corazón agradecido es el primer paso para amar la iglesia. Y puedes decir, ¿agradecido por qué? Bueno, en primer lugar, porque no mereces esta iglesia.
No merecemos esta iglesia, no merecemos ser parte del cuerpo de Cristo. Estos contextos equivocados que hemos podido aprender de iglesias tal vez nos han enseñado de alguna manera a que yo le hago un favor a la iglesia por estar ahí, o que la iglesia es súper privilegiada de tenerme ahí. Y lo que esto va a producir es que siempre voy a llegar, como hemos escuchado en prédicas anteriores, con una actitud de consumismo. ¿Qué la iglesia me puede ofrecer a mí? Y en el momento que no me está dando algo como a mí me gusta, me voy. Porque la iglesia tiene que complacerme a mí. Pero qué largo está eso de la realidad de lo que es la iglesia. Pablo tenía el sentido correcto, que era gratitud. Todo comienza con nuestra relación con Dios y la comprensión del Evangelio. Cuando entendés tu condición espiritual, cuando entendés la necesidad absoluta de la misericordia de Dios, como Mateo 5 nos enseñaba el Señor Jesús en las bienaventuranzas. Los benditos son los pobres de espíritu y que reconocen su necesidad de Él. Ahí es de donde parten todas las bendiciones espirituales. De la pobreza de espíritu, de reconocer nuestra bancarrota espiritual y la necesidad absoluta que tenemos de Cristo. Si no viniste aquí con ese pensamiento, quiero invitarte a regresar de manera figurada a la entrada y dar el primer paso con esto en mente. Dar el primer paso hacia adentro con esto en mente. Tu necesidad absoluta de Cristo. Cuando entendemos esto, que Dios nos salvó de un castigo eterno que merecíamos, que lo hizo por medio de la fe en Cristo, y que entonces es que cuando nos incluye y nos adopta en la familia de Dios, entonces cuando en ese momento somos puestos en una relación íntima con Dios y sabemos que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, entonces comenzamos a entender el valor de la iglesia. Entonces comenzamos a tener un sentido de identidad dentro de la iglesia que tal vez no está en tu corazón hoy. Y eso puede responder muchas preguntas: ¿por qué me sigue dando igual la iglesia? Hay algo que te trae aquí, hay un deseo, sí, pero también hay un gran obstáculo en tu corazón para experimentar todas las riquezas que están dentro de la iglesia. Cristo pagó con su sangre el precio por su iglesia y este es el verdadero valor de ella. Y Pablo entendía este valor. Por eso Pablo tenía un alto concepto de la iglesia. Será entonces que si estás asistiendo regularmente, y vamos a hacer, es un paréntesis, pero también tiene mucha relación con lo que estamos viendo. Si estás asistiendo regularmente o incluso ya tenés algunos años asistiendo a la iglesia, siendo parte de esta iglesia, significa que perteneces a la iglesia de Cristo. Me refiero con esto a la iglesia invisible. No quiero entrar mucho en este detalle, pero si no estás familiarizado con este concepto, solo quiero darte una explicación breve. Todos los que estamos aquí somos la iglesia visible. Pero esto no significa que todos los que estamos aquí somos la iglesia de Cristo. Porque nosotros no podemos ver los corazones, pero Cristo puede. Pero Cristo sabe a quién le ha dado vida. Y entre nosotros en este salón hay quienes no están dentro de la iglesia de Cristo. Y este es un llamado bien especial a cada uno de nosotros de poder examinar nuestro corazón en algo que solo Dios puede responder. Como cuando Jesús le explicaba a Nicodemo, le decía que así como el viento sopla y va donde quiere de un lado a otro, así el Espíritu da vida y no entendemos cómo el Espíritu da vida. Este misterio no nos corresponde saberlo, pero lo que sí sabemos, como una instrucción clara, es que nadie va a ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Entonces el hecho de estar sentado en esta iglesia, en estas sillas, escuchando por años incluso, no quiere decir que perteneces a la iglesia de Cristo. Y mucho del fruto que estás o no estás dando en la iglesia se ve determinado por tu condición espiritual. De hecho, todo el fruto real se ve determinado por tu condición espiritual. En Mateo 13:24, el Señor pueden anotar esta parábola y estudiarla después en sus casas. Lo que el Señor Jesús hace es
enseñarnos que hay una mezcla en la iglesia de trigo y de cizaña. Y dice que el trigo va a ser guardado en los graneros y la cizaña va a ser arrojada al fuego. Entonces, ¿por qué toco este tema? ¿Y por qué tengo que sacar esto en contexto para que podamos seguir meditando en la prédica de hoy? Porque es necesario que examines tu condición espiritual a la luz de las Escrituras. Si no sos parte de la iglesia de Cristo, no vas a poder amarla. De nada sirve todos los principios que podamos sacar de las Escrituras para tener un amor genuino. Y no estoy hablando de acciones simplemente. Estoy hablando de un amor genuino que no podemos hacer separado del Espíritu Santo. Nuestro amor es egoísta, es condicionado, es vacilante. Segunda de Pedro 1, 5, 7, en el mismo capítulo que estuvimos al inicio. Segunda de Pedro 1, 5 a 7. Bueno, lo pueden ver a detalle después el 5, el 6. Lo que sí va haciendo es dándonos una lista de virtudes que en el versículo 7 dice, va concluyendo, dice que entre ellas están la sumisión a Dios, el afecto fraternal y el amor por todos. Si vemos el versículo 9, dice que los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados. Entonces hay una conexión que Pedro nos está enseñando aquí acerca de estas virtudes y crecer en estas virtudes con el Evangelio y con nuestra comprensión del Evangelio. Cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados. Tal vez has entendido el Evangelio, pero si estás olvidando el Evangelio en tu vida, no vas a estar creciendo en estas virtudes. Pero el versículo 10 hace una advertencia aún más seria. Y dice, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. No podemos fingir ni forzar el amor por la iglesia. Por lo tanto, el llamado que nos hacen las Escrituras no es tanto a hacer, sino a ser. Porque vamos a hacer lo que somos. Y si no has nacido de nuevo en la familia de Dios, no va a existir un amor genuino en tu corazón. Puede que tengas afectos por las personas, pero como les mencionaba, nuestro amor condicionado va a ser que en la primera falla que esta persona tenga, te haga rechazarla. Ese supuesto amor que podemos tener, lo que se vuelve es un celo mal encausado. Como mirábamos a Pablo, antes de su conversión, él amaba a la iglesia. No, la perseguía, la estaba encarcelando. En sus términos, él estaba haciendo lo correcto. Pero había un punto decisivo en su vida y era su conversión. Cuando Pablo llega a la conversión, ¿qué podemos ver después en la vida de este hombre? Desbordando amor y entrega por su iglesia. Entonces, aquí también podemos sacar otro principio y es que tu amor por la iglesia va a estar ligado a tu amor por Dios. Quiero que nos ubiquemos en Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Y aquí Juan, podemos leer con calma después todo el capítulo 4 y lo que está expresando acerca del amor y cómo el amor que tenemos va a servir para evaluar tantas cosas de nuestra vida. Pero Primera Juan 4:11 dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos a unos a otros. Nos está dando el punto de partida, comprender de que Dios nos amó tanto y por eso debemos amarnos. Ahí mismo en 1 Juan 4:19 dice que nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Y sigue mandándonos al punto correcto, sigue mandándonos al punto de partida. 1 Juan 5:1, ahí un poco más adelante dice, todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él.
No podemos decir que amamos a Dios si no estamos amando a su iglesia. ¿Cuántas veces te has negado a mostrar amor a un hermano? Y si puedes recordar estas situaciones, también te pregunto si puedes recordar cuáles fueron tus argumentos, que es alguien difícil de tolerar, que es una persona difícil, como llamamos nosotros. Esta persona es muy complicada, muy difícil, mejor lo evito. Bueno, ¿para cuántas personas vos sos esa persona difícil y complicada? Lo que hace que seamos personas difíciles y complicadas es el pecado. Pero Gálatas 6:1 lo que dice es que si hay alguien en pecado o ejerciendo el pecado, ustedes que son espirituales ayúdenlos a tomar el camino correcto y háganlo con ternura y humildad y cuidando de no caer ustedes mismos. Pero lo que hacemos en el momento de que nos enfrentamos a una situación difícil con un hermano y decidimos por una postura arrogante no tolerar esta situación y mejor rechazar o evitar, muestra que tenemos un problema de amor que no es hacia el hermano directamente, es hacia Dios. Si tenés un problema amando a los hermanos, tu problema está en tu amor hacia Dios y es tal vez porque no has comprendido el amor de Dios a tu vida. Esa es la verdadera raíz de tu rechazo hacia un hermano. Estás siendo más como en la parábola del deudor que no perdona, que olvidaste o no reconociste, no pudiste ver lo que a vos se te ha perdonado y salió corriendo a agarrar del cuello al otro que le debía mucho menos. Es la misma actitud que tomamos cuando no queremos tolerar el pecado de un hermano que puede fallar y sí va a fallar. No podemos pretender decir que amamos a la iglesia, que amamos a Cristo si no amamos a su iglesia. Y quiero preguntarte a los esposos, si estás en esta situación donde una persona muestra mucho interés, muestra mucha amabilidad con vos, se muestra interesado, pero luego viene tu esposa y tus hijos y lo que esta persona hace es rechazarlo, humillarlo, herirlos y después simplemente se voltea y quieres pretender seguir en buenos términos con vos, ¿cómo actuaría? Nosotros, como esposos, pecadores y falibles, ahora cuánto más Cristo por su novia, va a permitir el menosprecio para que luego nos volvamos a Él y pretendamos que le amamos y que a Él sí lo aceptamos. Es porque no hemos entendido el concepto de la iglesia y no hemos entendido el valor que cada persona tiene aquí. Y no nos compete a nosotros definir quién y quién no es salvo. Dios ha puesto a cada persona aquí y ha permitido, como la parábola decía, aún la maleza, aún la cizaña, con un propósito. Sí, puede ser feo escuchar esto, pero está bien escucharlo así. Porque te comenzás a preguntar, ¿seré cizaña y no trigo? Y es difícil lidiar con estas cosas. Pero es el Evangelio y es lo que necesitamos escuchar y dejar de fingir, porque vamos a enfrentar un juicio con el Señor y vamos a estar con Él por la eternidad o sufriendo un castigo eterno. Entonces, no importa tanto si tenemos que lidiar con estas cosas duras y examinar nuestro corazón. De hecho, deberíamos de anhelarlas para no estarnos engañando a nosotros mismos. Otra vez hablándoles de mi contexto en la Iglesia Católica, y no quiero que piensen que estoy atacando o criticando, no tengo interés en hacerlo, simplemente es el contexto que me marcó, en el que yo aprendí, y tal vez te puede servir simplemente para entender cosas de tu propio contexto o meditar en tu propio contexto para saber y poder evaluar qué cosas también estaban equivocadas respecto a tu percepción de la iglesia. Algo que yo recuerdo es que en todas las veces que fui, no me acuerdo de cómo se llamaba ninguna persona que estaba al lado mío, ni tampoco me interesaba, honestamente. Yo iba a sentarme, a cumplir mi propósito, a cumplir con mi cuota, a ponerme yo a cuentas con Dios, a sentir que yo estaba bien, y sinceramente no me interesaba a nadie que estaba al lado. No sé si algunos de ustedes experimentaron eso, pero
Tal vez estás viniendo todavía aquí y escuchando sobre la verdad de la iglesia de Dios y comportándote de esa manera. Pues Dios te está llamando a arrepentirte de este pecado y a entender lo que deberíamos de estar haciendo realmente con la iglesia, que no tiene nada que ver con esta postura. Hay una mesa de café afuera que nosotros tratamos de invitar a todos casi al final, bueno, no de todos los servicios, pero muchas veces estamos animando, no se vayan, pasen un tiempo. ¿Y ustedes cuál creen que es el propósito de esa mesa de café? Quitar el sueño de la prédica. No es ese el propósito, se ha hecho para crear un espacio y un ambiente y proveer el ambiente para que podamos relacionarnos unos con otros, para que podamos deleitarnos en ese momento, tomarnos un café juntos, escuchar lo que ha pasado en la vida de mi hermano, cómo puedo estar orando por vos, conocer tus necesidades. Pero si solo venís, escuchás y te vas como corriendo, se parece más a lo que algunos en la Iglesia Católica hacíamos. Y esa no es la manera de vivir dentro de la Iglesia de Dios. La apatía en tu corazón va a estar creciendo, vas a estar aislado, vas a estar escondiendo pecados. En el momento menos pensado, uno de estos pecados te va a consumir tanto que un día vamos a dejar de verte aquí porque te pareció mucho más sabio que nadie se meta con vos y no involucrarte con nadie, para que no te tomen en cuenta, para que no te pregunten cosas incómodas y para que no te llamen a servir, y mucho menos en montaje. Porque algunas personas de las que hablaba, que si tienen en el corazón que la iglesia es privilegiada de tenerme, van a querer pasar de un solo a que se les dé lugar en el púlpito y predicar. Si querés que te sirva, va a ser ahí, pero no va a ser en montaje, porque yo no estoy para eso. Y eso es una mala comprensión de la iglesia de Cristo. Que muchas veces lo que estamos haciendo es trayendo la cultura de afuera, esto de competencias, esto de estatus, esto de posiciones, y queremos aplicarlo aquí. Creo que tenemos enseñanzas claras en la Biblia respecto a eso. Y hombres que estaban luchando por posición y Cristo mismo enseñando en humildad el servicio. Dios nos ha dado, como decía David esta mañana, este día para que podamos descansar de nuestros afanes, de nuestras labores. Tenemos el privilegio de que no tenemos a un jefe llamando el domingo, algunos, porque otros no paran. Pero en sí tenemos el privilegio de parar con el trajín de la semana y poder ocupar ese tiempo y deleitarnos en el pueblo del Señor y con el Señor. Hemos escuchado en otras prédicas y se nos animaba a ocupar nuestros recursos, a usar los recursos que se nos han dado para proveer tiempo, como familia, como lo que Luis mencionaba la semana pasada de estos solteros que han crecido entre divorcios y lo que tienen es una percepción equivocada de esto, pero una familia que es llamada a testificar el amor de Cristo y el verdadero matrimonio puede invitar a uno de estos jóvenes. Y si estás usando tus recursos para hacer de bendición, no se trata de hacer una gran fiesta y gastar el montón. Se trata de involucrarte y proveer las circunstancias para escuchar a la persona y relacionarte con tu hermano. Hay un texto que está en Romanos 12:16. Voy a confesarles que a veces he dicho este texto y he animado a alguien cuando lo quiero convencer de que hagamos algo, digo, aplicar Romanos 12:16 y aceptar la invitación, ya van a ver por qué. Dice, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Y yo lo que hago es presionar diciéndole, vos que te crees importante venir pasar tiempo con tu hermano común. Y esto como que compromete, entonces ya dan el paso. Pero esa es una broma, pero lo que Pablo está haciendo no es bromeando respecto a esto. Está haciendo un llamado serio. Vos que te crees importante, pasá tiempo con estas personas que no considerás tan importantes. Y no solo eso, deja de considerar los menos importantes porque Filipenses lo que dice es que
consideremos a los demás como superiores que nosotros. ¿Cómo estás en esta área entonces? ¿Hay algún tipo de superioridad en tu corazón como lo estaba en el corazón de los cristianos gentiles en ese momento? Otra vez, tal vez por temas de estatus social, un alto concepto de vos mismo. Son solo cosas para examinar en tu corazón, porque hay razones por las cuales estás evitando el tiempo con las personas. Y puede ser que estés luchando con superioridad y orgullo. Desde que comenzó la pandemia, experimentamos este nuevo formato de las reuniones en línea y algo que siempre me ha llamado la atención es ver cuántas personas están detrás con sus cámaras apagadas. Y quiero ser claro con esto, no estoy siendo ni legalista ni extremista, yo sé que hay muchas situaciones donde es necesario. Lo que yo estoy hablando es esos casos donde explícitamente lo estás haciendo porque querés evitar el contacto o porque hay una falta de interés. Muchas veces si estás con tu cámara apagada te da la libertad para estar haciendo cualquier otra cosa. Puedes estar cocinando, puedes estar comiendo y definitivamente la atención que estás prestando a la persona que está hablando no es la misma. Nosotros ahora en medio de, como hemos visto muchas veces, y no es que la tecnología es mala, pero el corazón perverso sí ocupa todo lo que puede para desviarse. Y entonces muchas veces nos pasa esto, que hemos dejado de darle la atención a las personas porque estamos metidos en el celular. Tal vez alguien nos está hablando y ni siquiera volvemos a ver, estamos con la mirada en el celular. Pero no hemos entendido la falta de amor que hay detrás de esto. Y lo estamos haciendo cada vez más en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, en la iglesia, y se vuelve algo cada día más común. ¿Por qué? Porque el corazón pecaminoso va a tomar todas las oportunidades que pueda para ver por sí mismo desde una perspectiva egoísta. Cuando nuestro llamado como creyentes es al de negarnos a nosotros mismos y poner los intereses de los otros primero. Y esto era algo que hacía el apóstol Pablo. En el versículo 9, Pablo dice que oraba día y noche, en Romanos 1. Dice que oraba día y noche, o sea, de una manera constante por los hermanos y sus necesidades. Y estos eran hermanos que no conocíamos, ya dijimos eso. Y así Pablo estaba orando por sus necesidades y eso no le impedía poner interés en ellos. ¿Cuánto estás orando por las personas en tu grupo pequeño? ¿Conoces sus necesidades? ¿Les has preguntado? ¿Cuántas veces se nos ha llamado a salir de aquí y tomar estos pasos e involucrarnos? Pero aún escuchando en la dureza de nuestro corazón decidimos, no me importa. Es un menosprecio a la iglesia, es un mal entendimiento de lo que es la iglesia. De hecho, nosotros de manera general amamos aquello en lo que invertimos nuestros recursos. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser cualquier otro recurso. Así que esa es una buena manera de evaluar nuestro amor por los hermanos, viendo qué tanto de nuestros recursos invertimos en ellos. Pablo hizo esto en las necesidades físicas y espirituales. Él recolectó ofrendas, él se involucró, él trabajó con las personas, él vio por el bien de todos en todos los aspectos. Y nosotros no tenemos una misión menor, no somos llamados a algo menos que eso. Ya las excusas del contexto en el que vivimos y lo cotidiano y los afanes no deberían de intervenir en nuestros propósitos divinos y lo que Dios quiere que estemos haciendo. Punto número 2, la iglesia es el cuerpo de Cristo y este se fortalece en la comunión. La semana pasada aprendíamos esto de Pablo, entre los aspectos de la vida de Pablo que aprendíamos estaba que él no era alguien despistado, no andaba dando golpes al aire, de hecho era alguien sumamente intencional. Y él sabía en este contexto que estamos viendo que los corazones de los cristianos romanos había pecado de orgullo, esta jactancia que los llevaba a menospreciarse mutuamente. Y Pablo pudo haber iniciado esta carta con una reprensión, simplemente exhortándolos como en Gálatas, que sin mucho preámbulo fue directo y los regañó por lo que estaban haciendo. Pablo tenía la autoridad para hacerlo. Y los romanos sabían de Pablo.
No iba a ser, ¿quién es este que nos está diciendo? Ellos habían escuchado de la vida de Pablo. Él tenía la autoridad para hacer eso. Pero lo que Pablo hace es salvaje. Dice, entre todas las cosas que les está diciendo, una de las que les termina diciendo, expresa en el versículo 12 es: cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de ustedes. Lo que Pablo les está dando es una lección de humildad, de primera mano. Pablo era un ciudadano romano con ascendencia judía, así que básicamente si él estaba ahí podía verse en medio de los dos bandos que se habían topado. Y lo que hizo fue aprovechar esta oportunidad para enseñarle en ambos casos, fuera judío con todo lo que los judíos se jactaban, o fuera gentil con lo que los ahora se estaban jactando, lo que debía prevalecer era la humildad. No soy mejor que vos, de hecho necesito de vos. Y eso es lo que él le estaba diciendo. Tengo deseos de ir para servirles con los dones que Dios me ha dado. Servirlos para su beneficio espiritual. Pero también necesito ser fortalecido por ustedes. Veamos en 1 Corintios 12:12. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, 12:12 al 17. Pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Entonces vemos que la diversidad de dones que Dios nos ha dado, la diversidad que encontramos en la iglesia es para complementarnos. Y Pablo usa esta analogía del cuerpo, hablando y refiriéndose a los dones, y nos dice que hay muchas formas de servirnos unos a otros. Creo que la aplicación de esto es bastante claro, porque Pablo lo ilustra claramente. A veces estamos menospreciando unas partes porque pensamos que no las necesitamos, y si pensamos eso, estamos sumamente equivocados. El versículo 22 ahí mismo dice: de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Pensá entonces en esas partes del cuerpo de Cristo que considerás las más débiles y necesarias. Así como has visto, hermanos, como subestimando los que son mayores y subestimando la enseñanza de un joven. Pablo fue claro con Timoteo, eso no debía ser un impedimento porque la palabra tiene suficiente autoridad para cualquier persona. Nosotros deberíamos de regirnos por lo que la palabra nos enseña, no tanto estar viendo de quién viene. Obviamente va a haber algo que va a darle peso a tu predicación o a lo que estás enseñando y tiene que ver con la manera en que vivís, pero no es eso el contexto del que estoy hablando. Es cuando simplemente miramos por temas tal vez de académicos o, como les digo, de edad o por lo que sea, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿O qué puedo aprender de él? Ahí mismo en 1 Corintios 12, 18 al 21, dice, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Así que cuando estamos haciendo esto, perdemos la perspectiva bíblica de lo que es la función del cuerpo de Cristo y de la soberanía de Dios y el diseño de su iglesia. Nuestro enfoque de la iglesia va a estar más centrado en mis preferencias y no en los propósitos de Dios. Voy a ver si me relaciono con un hermano o me involucro en su vida simplemente
en base a mis preferencias y si comparto intereses con él. No es bíblico actuar de esta manera. Lo que estás haciendo es rechazando personas porque no son de tu agrado o no comparten los mismos intereses. Lo que estamos haciendo en esos casos es menospreciando a aquel que Dios puso ahí para nuestra edificación. Eso es lo que el texto nos dice. Dios nos puso justo donde Él quería. Así que quiero hacerte unas preguntas. ¿Por qué estás aquí hoy? Me refiero a la Iglesia Bíblica Petra. ¿Por qué estás en esta iglesia? ¿Porque te quedas cerca de la casa? ¿Porque te gusta el ambiente y las prácticas que hay en la iglesia? No se trata de una cuestión de preferencia. Es donde Dios te ha puesto con un propósito. Y es importante meditar en esto y saber, porque si no, va a ser lo mismo. Entro, salgo, voy cuando quiero, si no quiero, no importa. Estás con una perspectiva totalmente humana de lo que es ser parte de la iglesia. Por eso quiero animarte a ver la perspectiva de Dios y el propósito que Él tiene en tu vida y para qué te está llamando a formar parte de la iglesia. Para ir terminando en los versículos 14 y 15, lo que vemos en estos últimos, en esta última parte del texto, es que Pablo lo que recalca es sus motivos para hacer la visita y vuelve a dejar en claro que tiene un llamado que cumplir y deja bastante claro que de sus oyentes que él va a predicar, que en el evangelio que él predica no hay lugar para la acepción de personas. Hechos 10:34 dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y eso es lo que deberíamos de tomar en cuenta nosotros. La verdadera iglesia de Cristo. Pablo atesoraba la gracia que había recibido del Señor. Él se consideraba el peor de los pecadores y por lo tanto esto lo hacía tener claro la obligación que tenía con todos, pero principalmente delante de Dios. Así que cuando el evangelio impacta tu vida, vas a tener como Juan y Pedro delante del concilio, que dijeron: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Nada va a detener tu corazón de predicar el evangelio, nada va a detener tu corazón de amar a su iglesia. De hecho, anhelo con todo mi corazón que aún en las palabras tan simples que yo pude decir esta mañana, sea el Espíritu Santo haciéndote ver la belleza de su iglesia y que eso pueda cambiar tu perspectiva de cada hermano que está aquí para empezar a servirle, para empezar a amarle, para empezar a ser edificado y crecer en tu propia fe, para confrontar esos pecados vergonzosos, que sí, muchas veces son vergonzosos, pero que tenemos que llamar por su nombre, tenemos que confesar. ¿Has tenido menosprecio por alguien? Así, un menosprecio abierto por idea errónea. Sí van a estar esos pecados en nuestro corazón. Sí vamos a hacer esa acepción de personas por cosas horribles, porque eso es lo que sale de nuestro corazón. Si has sido llamado por el Señor, has sido llamado para predicar el evangelio y hacer discípulos. Esto es la iglesia, discípulos que hacen discípulos. No tenés un llamado menor si perteneces a esta iglesia. Deberías de comportarte y crecer como un discípulo de Cristo que está fielmente comprometido a hacer otros discípulos. Hacer discípulos no es el llamado para los ancianos, los pastores y los líderes. Es para cada persona que ha seguido a Cristo y que ha confiado en Cristo para su salvación y que ha sido comprado por la sangre de Cristo. No tenés un llamado menor que los líderes de esta iglesia. Tenés el mismo compromiso. Si tu amor por Dios, si has entendido el amor que Dios ha derramado sobre tu vida, simplemente servimos en áreas diferentes, pero servimos a un mismo Señor. Entonces, estos versículos que hemos estudiado esta mañana muestran el corazón del discipulado que debe estar presente en la iglesia. De hecho, el amor, la entrega, el sacrificio, enseñar con el ejemplo, practicar la comunión, todos estos son elementos del discipulado genuino y todos están presentes en el contexto de la iglesia. Qué bendecidos y privilegiados somos de que Dios nos ha dado todo esto. Pueden acompañarme para terminar a Juan 15, 12, 17.
Juan 15, 12, 17. Estas son las palabras de Jesús. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Nuestro estándar es Cristo. Amén. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos. Está hablando de intimidad. Está hablando de ese acercamiento, de ser familia. Ya no son desconocidos, ya no son ajenos, somos un solo cuerpo. La sangre de Cristo tiene más peso que la sangre que corre por nuestras venas en nuestra familia. Por eso, cuando llegas a entender el valor de tu familia en Cristo y podés tomar decisiones que se sobreponen sobre tu familia extendida, creo que estás empezando a entender el valor correcto de la iglesia. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Así que, ¿estás amando la iglesia de Cristo? Creo que Dios ha sido bastante claro y no necesitamos pasar más horas aquí escuchando. Lo que necesitamos es poner atención a lo que Dios nos está diciendo. Examina tu corazón para ver si, como dice 2 de Pedro, formás parte de los que Dios ha elegido, entendiendo que si no es así, es en vano todo lo que estás haciendo aquí. Y tu primer llamado es arrepentirte y aclamar por la misericordia del Señor para que por su gracia te permita nacer de nuevo y darte vida espiritual. Y entonces estás listo para caminar el resto. Y si estás seguro de tu fe en Cristo, entonces es tiempo de tomar pasos de fe y obediencia, pasos prácticos. No vamos a escondernos detrás de sobreespiritualizar las cosas. Luis nos dio un ejemplo bastante claro la semana pasada. Cuando entendés de qué se trata, darle la gloria al Señor, lo vas a encontrar hasta en una tarea como la que él mencionaba, cambiando pañales. Porque esto da la gloria a Dios. Entonces, no sobreespiritualices tu llamado y los aspectos, los pasos prácticos que tenés que dar. Hay un hermano al cual has estado menospreciando, rechazando. Bueno, es tiempo de hablar con ese hermano. No mañana, hoy. Ahí está el café. Y pueden aprovechar y pedirse perdón mutuamente y demostrarse su amor y arrepentirse, porque muchas veces no estamos dispuestos a tolerar el pecado. Pero es aquí donde vamos a practicar la paciencia, la tolerancia en las fallas de nosotros como iglesia, que muchas veces es una excusa para salir corriendo y no debería de ser. Así que, con respecto al ejercicio de tus dones, lo estás haciendo poniéndote al servicio de los demás. Si no sabes cuál es tu don, bueno, es algo por lo que orar a Dios y buscar dirección. Y que no siga siendo una excusa para tu falta de involucramiento y servicio. No sigas menospreciando el valor de la iglesia de Cristo, a la cual Él amó hasta el punto de dar su vida y derramar su sangre por ella. No sigas albergando en tu mente conceptos de la iglesia que no salen de la palabra de Dios. Así que, hermanos, que el Señor en su gracia y misericordia nos permita atesorar su amada iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos esta mañana, Dios, por tu misericordia, Señor, por hablar a nuestras vidas estos temas, Señor, tan importantes, tan fundamentales, Señor, para encontrar gozo, propósito, Señor, para crecer en esa área que tanto necesitamos. Señor, por favor, quebranta nuestros corazones y llévanos a entender la gran necesidad que tenemos de ti primeramente, Señor, de tu Espíritu Santo, y apreciar los recursos que nos has dado, Señor. Apreciar tu amada iglesia, Señor, y verla con el amor que Cristo la vio, Señor, para entregar su vida por ella. Nuestro llamado nunca ha sido nada menos, nunca ha sido menor.
Si hemos puesto tantas cosas primero, Señor, si hemos puesto nuestros propios intereses, nuestras propias vidas, pon el peso en nuestro corazón, Señor, para poder arrepentirnos verdaderamente de estos pecados. Y que por tu gracia y misericordia, Señor, podamos ver a tu iglesia dando pasos de fe y obediencia. Y poder ver en los grupos pequeños el resultado de tu palabra, Señor. El resultado de tu Espíritu Santo actuando en los corazones para la edificación de la iglesia. Tantas personas luchando con soledad, tantas personas luchando aislados en esta iglesia, en este mismo salón. Tú conoces, Señor, sus corazones y cada persona sabe cuál es el vacío con el que lucha. Así que tal vez el engaño y las mentiras, o si alguna vez fueron lastimados, enséñale, Señor, que eso no es una excusa para no confiar en ti, Señor. Que muchas veces nos vamos a fallar mutuamente. Pero tu gracia, Señor, sobreabunda. Y tu gracia es suficiente para cubrir, Señor, aún nuestros pecados y bendecir a tu iglesia, Señor. Y que podamos crecer en la fe. Te agradecemos, Señor, por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.